Un Nacional que no pudo y un Medellín que poco y nada se atrevía. Hablemos de la final de ida de la Copa aquí en Más Allá del Volcán. Pero antes de comenzar con este video, no se olviden de darle like y de suscribirse a este canal para llegar a la meta de los 1000 suscriptores. También pueden ir a seguirme a todas mis redes sociales, el link lo encuentran aquí abajo en la descripción. Sin nada más que añadir, comenzamos. Y bueno, señores, dentro de todo vimos una final esperable, porque no nos vamos a decir mentiras. Yo creo que la ilusión del futbolero neutral, como es mi caso, era de ver un partido abierto, donde se jueguen las dos áreas, donde haya varios goles. Uno podría haber llegado a esperar esto, pero tengamos en cuenta, es una final, son clásicos rivales y era evidente que por momentos el nerviosismo, quizás esa forma díscola de jugar se iba a presentar a lo largo del partido y evidentemente se presentó porque vimos un primer tiempo donde tocaba tener la alarma puesta cada 5 minutos porque daba sueño, era un partido cansino, se trababa mucho, muchas faltas, muchas tarjetas amarillas, ya en 6 minutos ya habían 2 tarjetas amarillas, una para cada lado. Era un primer tiempo dentro de todo esperable, porque ninguno de los dos equipos va a querer perder esta gran final. Evidentemente habrá un ganador, habrá un perdedor al final del día miércoles que se termine pues ya jugando aquel compromiso, un ganador ya sea en la tanda de penales o en los 90 minutos regulares, que dentro de todo pues ya hablaré un poquito de lo que podría llegar a pasar en esa gran final, pero ahorita centrémonos un poco y un rato en lo que era ese primer tiempo. Vuelvo y reitero, era un primer tiempo donde los dos equipos se estaban estudiando y al mismo tiempo había esa pica que había quedado en la fecha 5 de cuadrangulares, donde Aguerre se agarró con Mateus Uribe y se dieron puños ahí en la entrada del camerino, que él me provocó, que este inició, que este no. Bueno, un sinfín de cosas que pasaron en ese cierre de los cuadrangulares. Dentro de todo, y esto también tengo que decirlo porque es lo que pensaba durante el partido, yo decía, ¿por qué pusieron a Aguerre nuevamente? El que tenía que tapar en esta final era Eder Chaux, porque lo que hizo Aguerre en el último clásico no daba para que justamente Aguerre nuevamente estuviera parado y más en una gran final. Y evidentemente, por momentos parecía que el partido me estaba dando la razón porque Aguerre estaba picando el partido, se tiraba, en un momento se chocó un choque ahí suavecito con Morelos y ya se tiró, que no, mi espalda, mi costilla, me rompieron las costillas en la espalda, no, bueno, un sinfín de cosas con Aguerre. Ese, ya sabemos cuál es el comportamiento de Aguerre, es un arquero así, ese es el comportamiento que siempre suele tener Aguerre, pero que no se le había sido tan perdonado porque Aguerre había tenido partidos flojos, no había tenido una buena regularidad en este segundo semestre. De hecho, uno podría decir Washington Aguerre murió cuando Rodallega le hizo un gol cojo. Ahí fue quizás la debacle de Washington Aguerre. Pero el día de hoy se reencontró con el fútbol, pero eso ya fue en el segundo tiempo. Hablando netamente del primer tiempo, fueron jugadas por ahí, escapadas, escaramuzas, alguna de Brian León que se va cerca sobre el inicio del partido cuando medianamente se quisieron sacudir. Por ahí hubo alguna jugada de Andrés Felipe Román, que quizás fue la más clara del primer tiempo, donde tocaron, se asociaron ahí. El Román del año pasado, el Román de 2024, hacía ese gol. Pero el Román de 2025, que ha bajado un poco el nivel y ha bajado un poco la producción goleadora, se termina comiendo ese gol que pudo haber sido la primera anotación sobre el cierre de la primera mitad, pero en líneas generales poco y nada pasaba. Por ahí también tuvo otra oportunidad, creo que fue la más clara también a favor del Medellín en el primer tiempo, donde el balón no termina de ingresar. Bueno, a la final no era un primer tiempo vistoso, no era un primer tiempo de esos brillantes que esperábamos ver de una gran final. De hecho, pues el marco incluso, pues, a ver, uno esperaba también un recibimiento, una salida a la altura de una final que es un clásico. Pues equiparar lo que hizo el Junior de Barranquilla la noche pasada era bastante complicado porque incluso ya los multaron. Sí, ya salió que por el retraso que la pólvora hizo en este compromiso, el Junior iba a ser multado. Bueno, un sinfín de cosas, pero estos son detalles menores. Dentro de todo, la salida no fue tan a la altura, no fue a lo que uno podría llegar a esperar de lo que es un clásico, de una final. Pero bueno, ya el primer tiempo se iba diluyendo, no pasaba mucho, como les decía, mucha falta, muchas tarjetas amarillas, se cortaba mucho, piques por aquí, piques por allá, algunos jugadores tenían algunas rencillas ahí pendientes, no terminó de explotar esa caldera, porque a la final de cuentas también tienen que cuidarse para el partido de vuelta, pero a la final de cuentas fue un primer tiempo donde poco y nada pasaba, nos estábamos quedando dormidos y esperábamos que en el segundo tiempo la actitud de al menos uno de los equipos cambiara y efectivamente eso terminó pasando.
¿Y cuál fue ese equipo que se terminó animando en el segundo tiempo? Evidentemente, Atlético Nacional, pues que era el local en la taquilla, ¿no? Porque los dos juegan en el Atanasio, pero el local en la taquilla, el que figura como local en la planilla oficial de Dimayor, era Atlético Nacional, por eso tenía toda la gente, todo el estadio prácticamente verde, menos la tribuna norte, que es donde se hace la resistencia. A la final de cuentas, Nacional tenía que responderle a su gente, tenía que al menos intentarlo, mostrarle a su hinchada que al menos tenía con qué, pero pues si ya se estrellaba contra el arquero, eso fue lo que terminó pasando a la postre, pues ya no es culpa de ellos, ya es falta un poco más de definición. Pero en líneas generales, y esto también obedece a algo que mencionaron ahí en la transmisión, y es que la orden desde el banco de Restrepo fue, bueno muchachos, cambiemos el módulo, volvamos al 3 que habitualmente solemos jugar, pero que en los cuadrangulares no le había dado ningún tipo de resultado. Miren que el Medellín es raro que juegue con línea de 4, pero cuando ha jugado con línea de 4, al menos algo de solidez defensiva ha mostrado. Con la línea de 3 en los cuadrangulares, al Medellín se lo pasearon, hizo unos cuadrangulares espantosos, el punto invisible terminó siendo el punto inservible, y por eso se explicaba por qué Medellín salía con una línea de 4. Ahora, si el plan original del Medellín era llevarse esta serie 0-0 o en el mejor de los casos 1-0 para la vuelta, pues el plan les terminó saliendo. Pero muchas veces sabemos que si vos vas a empatar o justamente a buscar el 0, a que no te vulneren, en algún momento te puede llegar a caer la anotación. ¿De qué dependes mucho? De qué tan iluminado esté tu arquero. Y hoy, sin duda, fue la noche de Washington Aguirre. Por eso les mencionaba previamente que en principio yo pensaba que no debían alinearlo. Ahora, quién sabe si Eder Chaux tapaba todo lo que tapó Washington Aguirre. Eso nunca lo sabremos. Pero lo que tapó hoy Washington Aguirre era simple y sencillamente espectacular. Porque ya desde el arranque del segundo tiempo, la jugada de Sarmiento que termina definiendo al primer palo, tapadón de Aguirre. Una jugada que en fuera de lugar la termina empujando Marlos, mejor dicho, Marlos de Tastás, también la tapó Aguirre, aunque terminó en fuera de lugar. Luego el tiro libre de Cardona también lo tapó Aguirre. Tiro de esquina, cabezazo, también lo tapó Aguirre. Jugada que le queda a Dairon Asprilla en un borbollón en el área, también la tapa Aguirre. Queda el rebote, Camilo Cándido la remata, también la tapó Aguirre. Ahí les conté, creo que 5 o 6 atajadas clarísimas. Decían en la transmisión que eran 8, yo no las conté del todo esas 8 porque deben haber algunas de esas atajadas que son tiritos, pues, pero que como van al arco cuentan como atajada. Pero dentro de todo, Washington Aguirre termina salvando a un Independiente Medellín que el plan en el segundo tiempo parecía listo, vámonos con el 0, que sea lo que Dios quiera en la vuelta. Pero vuelvo y reitero, muchas veces tú no puedes ir a empatar porque en algún momento te va a caer un gol. Hoy, afortunadamente para el Medellín, estuvo iluminado Washington Aguirre. Ahora, por los lados de Atlético Nacional, ¿qué le puede uno reprochar a Nacional? Que no hizo el gol únicamente, porque las acciones las tuvo, la actitud la tuvo pues en el segundo tiempo. Fue un partido más de contrastes, porque sí, el primer tiempo fue un plomazo, casi nos quedamos dormidos. El segundo tiempo tocaba estar a la expectativa porque el show de Washington Aguirre se estaba gestando a lo largo de sus segundos 45 minutos. Así que bueno, la final se iba diluyendo. No fue un partido dentro de todo totalmente vistoso, porque pues, lo que esperamos de una final y de un clásico es que justamente se maten a goles, como pasó en el todos contra todos, en aquel 3-3 y en aquel 5-2. Estas ya son instancias totalmente diferentes. Esta instancia se juega de una manera diferente. No es un partido de 90, es un partido de 180 minutos, 2 tiempos en tu casa, 2 tiempos en la casa del rival. Así que bueno, lo importante acá es que para el Medellín sacó el 0, termina en condición de local en la taquilla. Habrá que ver si fuerzan en los penales. Para mí, si hay penales y tapa Ospina, gana Medellín. Porque Ospina nunca en la vida le he visto tapar un penalti. A ver, penales que le hemos visto tapar a David Ospina en su carrera. Por ahí, creo que fue a Flores en la Copa América del 2016. Creo que fue, no me acuerdo a quién fue, no sé si fue a Dyer el que le tapó el penal en el Mundial de 2018, que a la postre no sirvió para nada. Al menos la de 2016 no sirvió para clasificar. Penales, así es que uno echa cabeza, recuerdo esos dos. Y uno que tapó en la final del año pasado contra el Tolima, pero pues más porque en aquella oportunidad Guzmán se la termina regalando tras quererla picar. Esos son los únicos 3 penales que le recuerdo atajar a David Ospina. Por eso pienso que si se van a penales y tapa Ospina, ahí eso sí puede ser otro cantar. Ahora, por ahí Diego Arias dice, sí, David Ospina es un arquero que no se ataja ni un penal ni de casualidad. Pongamos a Chipi Chipi. Chipi Chipi fue el héroe de la final del Pereira por allá un 7 de diciembre del 2022. Así que bueno, es un todo por ver. Por ahí puede que Ospina sea el titular y si todo apunta al empate lo metan a Chipi Chipi sobre el final o hasta el mismo Marquínez, que no lo conozco atajando penales. En esto sí puedo pecar de desinformación. No conozco a Marquínez tapando penales, pero si está Chipi Chipi, pues que le haga.
que le haga, porque este sí es un arquero antipenal. Así que vamos a ver cómo se desenvuelve la vuelta. Ojalá el Medellín se anime un poco más. Es cierto, el Medallo está un poco confuso, todavía no vuelve a retomar esa confianza que lo hizo ser el líder del campeonato, porque a la final de cuentas retomamos lo que dijimos. Fue un cuadrangular espantoso el del Deportivo Independiente Medellín. Si bien es cierto, agarró algo de aire ganándole al que hoy en día es finalista y virtual campeón de la liga, que es el Junior de Barranquilla, le ganó 2-1. Ahí hizo un partido medianamente decente, pero a la final de cuentas el Medallo sigue todavía con esa desconfianza, no le ha podido ganar en este segundo semestre al Atlético Nacional, así que todo por ver. Queda esperar qué nos ofrecerán en la vuelta estos dos equipos. Esperemos que sea justamente un partido mucho más animado a lo largo de los 90 minutos que lo que vimos el día de hoy. Dicho todo lo anterior, pasemos a hablar de los rendimientos individuales en esta final de ida de Copa, comenzando con Atlético Nacional. Nacional que tuvo a David Ospina en el arco, un David Ospina que solo tuvo una intervención importante, que fue el remate de Arizala en el minuto 23, por allá en el primer tiempo, el único remate realmente peligroso del poderoso. Andrés Felipe Román tuvo esa jugada que les mencionaba sobre el cierre de la primera mitad. El Andrés Felipe Román del semestre pasado o del año pasado hacía ese gol. Este Andrés Felipe Román no está tan iluminado como hace un año y por esa misma razón se termina perdiendo lo que pudo haber sido la ventaja en esta final de ida. César Haidar se jugó un buen primer tiempo. Justamente reemplazaba a Simón García, que había visto la tarjeta roja en el partido frente al América de Cali. Lo hizo de muy buena manera. William Tecillo se ganó una tarjeta amarilla muy tempranera, tuvo que lidiar con eso durante todo el partido, pero dentro de todo supo lidiar con esa tarjeta amarilla. Camilo Cándido tuvo ese remate que le tapó a Guerre en 2 oportunidades. Pues el partido de Cándido, el partido de los laterales de Atlético Nacional no fue tan brillante, no fue tan vistoso dentro de todo. Jorman Campuzano salió lesionado, pero es quizás el jugador más regular en la mitad del campo, junto con Mateus Uribe, que no brillaron, estos dos no brillaron del todo, pero siguen siendo esos jugadores regulares, porque del medio campo para arriba, Nacional te da un poco más de seguridad. De la defensa para atrás, Nacional sí es un poco un equipo con un mar de dudas ahí andante. Marino Inestrosa, jugador peligroso, jugador desequilibrante, pero que no tuvo la fortuna de marcar el día de hoy. De hecho, en el 90+6 tuvo para poner el 1-0 para que se caiga el Atanasio con esa tribuna verde, pero el cierre de Kevin Mantilla fue sencillamente espectacular. Juan Manuel Rengifo no brilló en este partido. Muchas veces decimos, los cracks brillan en este tipo de partidos importantes. No vamos a decir que Rengifo no es un crack porque es un jugadorazo, pero en este partido no tuvo la oportunidad de brillar. Andrés Sarmiento, partido en el cual tampoco brilló mucho, dentro de todo la delantera no brilló en el primer tiempo y pues ya cuando Andrés Sarmiento se estaba empezando a encontrar en su salsa, lo termina sustituyendo. Y Alfredo Morelos, que es el jugador más importante, más desequilibrante en el frente de ataque, es ese jugador que muchas veces te destraba con un remate de media distancia, con un pase en profundidad, fue el que muchas veces trataba de asociarse, poner las paredes, pero a la final no terminó siendo efectivo en este compromiso. Para hablar de los cambios de Atlético Nacional, tenemos a Cardona, que tuvo la jugada del tiro libre, destraba un poco más, le dio un poco más de movilidad a Atlético Nacional en el frente de ataque, pero no terminó alcanzando. Marlos Moreno, que entró, tuvo algunas intenciones importantes, por ahí le queda una de Tastas, pero estaban fuera de lugar. No fue ese ingreso esperado de Marlos Moreno. Y ya sobre el final, sobre el 80 y sobre el 90, terminaron ingresando Bauzá, Dairon Asprilla y Zapata, que no cambiaron mucho el curso de las cosas. Dairon tuvo la oportunidad de también poner el 1-0, pero se encontró con un Washington Aguirre que no le entraba absolutamente nada. Ahora, hablando del poderoso, tenemos a Washington Aguirre en el arco. Yo creo que a lo largo de todo el video ya mencioné, no hay mucho por añadir con el arquero de Medellín. Snyder Mena, no me ha gustado los partidos que últimamente le he visto a Snyder Mena. No se entra bien, no pasa bien en profundidad. Sí, tiene esa zancada larga, esa velocidad, esa explosividad, pero no la termina de complementar con un buen pase. No me gusta mucho el lateral del Medellín. Kevin Mantilla tuvo ese cierre que vale una final básicamente. Habrá que ver cómo lo revalida en la vuelta, pero ese cierre sobre el final de este compromiso vale una final completamente. José Ortiz, un partido muy regular, muy completo el de José Ortiz. Daniel Londoño se hizo sacar también una tarjeta amarilla muy pendeja sobre el inicio del primer tiempo y terminó jugando condicionado. Leider Berrío brilló por su ausencia. Jaime Alvarado, el capitán del poderoso, por algo siempre está ahí en cancha, jugador importante en la mitad del campo. Baldomero Perlaza también, otro jugador importante en la mitad del campo. Arizala, jugador interesante, desequilibrante, que pasa muy bien al ataque. Tuvo la jugada más clara del poderoso, pero se encontró ahí con David Ospina, que son de esas jugadas donde tiene que aparecer el arquero rival. Brian León Muñiz, jugador con movilidad,
Cuando Brian León Muñiz se dedica a jugar al fútbol, es un jugador que te puede aportar, que te puede hacer algo interesante, sacar el conejo del sombrero, pero tampoco terminó brillando en este compromiso. Y si hablamos de no brillar para nada, hablamos de Fridisewski, porque, bueno, en el primer tiempo algo hacía, estaba haciendo la labor que hizo Paiva ayer en el partido de ida frente al Tolima. Lo hacía, pero en menor medida. Ahora, en el segundo tiempo, Fridisewski se desapareció, se borró totalmente del partido, y para mí Restrepo lo sostuvo demasiado, porque cada pase que daba, cada pase que erraba. Un partido muy flojo el de Fridisewski. Y ahora, hablando de las sustituciones, las dos de las que se puede hablar son Harlan y Serna. Harlan, que metió un centro importante, y ni Baldomero ni Brian León, creo que fue, que alcanzaron a cerrar o a empujar esa pelota por ahí en el minuto 66, 68. No pudieron ninguno de los dos empujarla. Harlan entró justamente a dar esa movilidad y a apoyar un poco en la pelota quieta, pero no le terminó de surtir efecto al Medellín. Y ya los ingresos de Sandoval, de los dos Chaverras, pues ya fueron muy sobre el final, como para dosificar, para bajarle un ritmo y la espuma a un Atlético Nacional que se quería ir con todo en esta final, pero el poderoso no lo permitió. Y listo, señores, eso fue lo que nos dejó esta final de ida por Copa. Habrá que ver cómo se resuelve la vuelta. No me atrevo a dar un campeón porque el fútbol es muy fluctuante, cualquier cosa puede terminar pasando. Pues yo lo único que sí me animo a decir es que si Nacional se va a la tanda de penales con David Ospina en el arco, la pierde. Porque yo no recuerdo una tanda de penales efectiva a favor de David Ospina, solo la de la Copa América del 2016, y a partir de ahí, párele de contar. Sí, se tapa alguno que otro penal, pero es un arquero que se juega mucho, se juega muy rápido, es un arquero a la vieja escuela, que si adivinó el lado, perfecto, y se lo tapa, pues maravilloso. Pero pues ya Ospina se juega muy rápido, es raro verle tapar un penal. Si Nacional va a la tanda de penales con Chipi Chipi, ahí la historia puede cambiar. Habrá que ver si también Washington Aguirre es un arquero antipenales, habrá que ver cómo se termina moviendo los bancos en un momento tan tensionante como lo suele ser una final sobre el cierre que se va a los penales, pero eso ya es un todo por ver. Nos veremos en la vuelta, aunque también hablaré de la final de ida, pues para el que quiera, para el final de vuelta de la liga, ahí también para que no se pierdan ese video, denle like, suscríbanse para estar atento a todo lo que hago en este canal, que a veces me desaparezco, a veces soy constante, a veces son los tiempos que uno maneja en este tema de crear contenido. Nuevamente reitero, denle like, suscríbanse y nosotros nos veremos. Hasta la próxima.